Hola amigos, el idioma hebreo. Desde finales del cuarto milenio antes de la era cristiana, los sumerios comienzan a escribir en un lenguaje pictográfico sobre tablillas de arcilla fresca que después secaban al sol. Este tipo de escritura, llamada cuneiforme por los trazos que se utilizaban, se usó con gran profusión durante 2 milenios. A pesar, eso sí, de que presentaba algunas limitaciones. Al usar pictogramas, un pictograma por cada objeto que se quería nombrar, eso hacía que se utilizara muchos pictogramas, es decir, más de 1000. Y tener un lenguaje donde se usaran tantos gráficos hacía muy difícil el aprendizaje. Por otro lado, no se podían expresar ideas abstractas con sus dibujos por obvias razones. Estas dificultades no impidieron que se escribieran grandes obras en esta forma y se realizaran toda suerte de transacciones comerciales. Se registraron eventos sociales, eventos del gobierno. Y por supuesto se escribieron los rezos, las loas, las alabanzas a los dioses. Se escribieron sus historias, se hablaron de sus atributos. Un lenguaje con tantos pictogramas era muy difícil de aprender. Solo algunas pocas personas lo dominaban porque habían dedicado toda su vida a aprenderlo. Y luego eran los amanuenses, generalmente del gobierno, para poder leer y escribir de esta forma. A pesar de todo esto, el rey Sargón II y su sucesor Asurbanipal en algún momento se decidieron a recoger todas las tablillas de su reino y formaron lo que hoy se llama la Gran Biblioteca de Nínive, que alcanzó a tener por lo menos 50.000 tablillas. Tablillas estas que hoy atestan las bodegas de los grandes museos en la actualidad. Para el siglo XIII antes de la era cristiana, entre los fenicios y cananeos, se empieza a utilizar una escritura alfabética, no ya pictográfica, sino alfabética. Se seleccionan los sonidos del idioma que hablaban y se le asigna a cada fonema un gráfico, es decir, una letra, letras que luego formarán palabras. Nace de esta forma el abecedario hebreo. Gran logro, porque pasar de más de 1000 pictogramas a solo 22, eso facilita una alfabetización masiva. Además, con el uso de otro invento maravilloso como es el papiro egipcio, se despierta un relevante interés por escribir rollos. Estos fenicios, que eran grandes comerciantes y navegantes, llevaron este nuevo idioma a todo el Mediterráneo, especialmente a los griegos, que ostentaban en ese momento el privilegio de ser un imperio. Los griegos, incomodados un poco por la falta de las vocales en el alfabeto hebreo, ellos agregan 5 vocales a ese alfabeto y crean el alfabeto griego con el que pueden ahora hablar su propio idioma. Esto representó un hito en la divulgación del conocimiento y las artes en el mundo, del mundo en ese momento conocido. Poder llevar a la escritura todo el pensamiento humano disparó el deseo de registrar todo sobre papiro, sobre piedra,
sobre madera, sobre todo lo que se pudiera. Aparece el deseo de copiar, de multiplicar los escritos, nace la industria de la edición de obras, se abren múltiples bibliotecas que se convierten en centros de estudio. Eran fábricas de rollos de escritura y puntos de encuentro de los grandes sabios de la época. En el siglo III, antes de la era común, se funda la Biblioteca de Alejandría, que llega a tener más de 500.000 rollos de los más diversos temas y se convierte en el centro más importante de la cultura mundial. También existía la Biblioteca de Pérgamo en las islas griegas. Esta entidad competía cercanamente con la Biblioteca de Alejandría. El papiro, material principal para este menester, se fabrica de una caña nativa de las riberas del río Nilo en el África. Los regentes de la Biblioteca de Alejandría, celosos por el auge que iba adquiriendo la Biblioteca de Pérgamo, deciden cortarle el suministro de papiro. Gran problema para Pérgamo. Se dedican a buscar un material que lo reemplace, hasta que Eumenes de Pérgamo logra fabricar una hoja delgada a partir de cuero de animal. Con ello consigue un material de mucha más durabilidad y calidad que el papiro. Por supuesto, a este material le ponen el nombre de pergamino y es el reemplazo del hasta ahora reinante papiro.